Los tercios españoles y la batalla de las líneas de Elvas. Esta importante batalla de la Guerra de la Restauración Portuguesa, librada cerca de la frontera entre España y Portugal, fue una batalla de consecuencias bastante importantes en el devenir de la Guerra de la Restauración Portuguesa. Entonces, bueno, vamos a ponernos en contexto. Estamos en 1659 y bueno, la Guerra de la Restauración Portuguesa era una guerra entre Portugal, que quería independizarse. De facto ya era independiente, lo que pasa es que España aún no lo reconocía, y había formado un ejército llamado el Ejército del Alentejo, pues con ayuda con ayuda financiera de otros países y con mercenarios ingleses y levantando milicias y demás. Las tropas españolas que había en ese momento en Portugal o en la frontera eran milicias reclutadas a toda prisa, porque las tropas de veteranos, las tropas de élite, estaban en ese momento aún en Flandes, luchando la guerra franco-española, intentando defenderse como buenamente podían de los ingleses y franceses, o también estaban luchando en Cataluña y en el norte de Italia. Entonces en Portugal habían quedado una serie de milicias, entre las cuales había pocas tropas de calidad, una serie de gente reclutada a toda prisa. Muchos eran ex convictos que lo único que querían era aprovechar la oportunidad de desertar o obtener botín fácil, pero tenían cero voluntad de enfrentarse a los portugueses. Y bueno, pues en ese contexto la guerra era un poco lenta. La guerra de la Restauración Portuguesa era un poco lenta, era una guerra con incursiones pequeñas, incursiones a pequeña escala en ambos bandos. Los portugueses, por ejemplo, lanzaron incursiones al sur de Galicia, destruyeron pueblos como la Puebla de Sanabria, también hacia la zona de Extremadura. También los españoles lanzaron pequeños ataques a lo que es la Extremadura portuguesa, ¿no? La Guerra de la Restauración Portuguesa fue una guerra en la que pasaban pocas cosas, una guerra, digamos, muy lenta, una guerra que destacó más por los ataques a civiles que por las operaciones militares. Entonces, en este contexto, los portugueses intentaron romper el estancamiento atacando Badajoz. El año anterior, en 1658, habían intentado atacar Badajoz, pero fueron rechazados, ¿vale? Los españoles rompieron el bloqueo y los portugueses tuvieron que retirarse. Entonces, desde Madrid, se intentó aprovechar esa victoria, se intentó aprovechar la defensa de Badajoz para conquistar alguna plaza portuguesa fronteriza mínimamente importante y darle un impulso a la guerra. Entonces se decidió atacar pues Elvas, la ciudad de Elvas, que está así cerca de la frontera con España. La ciudad de Elvas estaba muy fuertemente defendida, tenía unas fortificaciones impresionantes y era prácticamente imposible tomar al asalto. Había que hacer un bloqueo, ¿no? Entonces se reunió un ejército español de unos 19.000 hombres, que luego en el momento de la batalla sería algo inferior en números, serían unos 17.500, pero bueno, se formó un ejército de unos 17.500 hombres, la inmensa mayoría infantería, y se rodeó la ciudad de Elvas. Se rodeó la ciudad de Elvas y se construyeron una serie de trincheras, las líneas de Elvas, una serie de fortificaciones para rodear la ciudad, para que no entrara y saliera nadie. Y se empezó a bombardear la ciudad día sí, día también. Los bombardeos españoles podían alcanzar lo que es el interior de la ciudad y mataban a bastantes civiles. Aparte había una epidemia de peste dentro de Elvas y morían como 300 ciudadanos portugueses cada día, ¿no? Entonces los defensores están en una situación bastante apurada. Entonces desde Portugal se reunió un ejército de socorro al mando de Antonio de Meneses, de unos 11.000 hombres, reclutando milicias de todos lados. Incluso llamaron de las islas, ¿no? De Madeira o así. Tuvieron que reunir hombres de todos los rincones de Portugal y se acercaron hacia Elvas para intentar romper el bloqueo. Entonces los portugueses tantearon la posición española y lanzaron un ataque a las 8 de la mañana. Lanzaron un ataque a las 8 de la mañana sobre un punto concreto de las fortificaciones, de la línea de trincheras. La batalla estuvo indecisa durante bastante tiempo, durante bastantes horas. No quedaba claro quién iba a ganar. Se produjo un furioso cuerpo a cuerpo en el que los españoles resistían y ninguno de los dos bandos quería ceder. Pero a partir de cierto momento, a partir de un punto concreto, no queda claro por qué, a partir de un momento concreto, las líneas españolas se rompieron en un punto
y a partir de ahí fue como un castillo de naipes. Todos empezaron a entrar en pánico, empezaron a desbandarse y a huir, siendo perseguidos por los portugueses, sobre todo por la caballería, ¿no? Y muchos se ahogaron en los ríos al huir o fueron cazados por la caballería portuguesa. Las bajas españolas en total terminarían siendo entre unos 3.000 o 4.000 muertos, la mayoría en la persecución, unos 5.000 prisioneros, que es una burrada, ahora hablaremos de esto más a fondo, y luego también hubo unos cuantos también, o enfermos, o perdidos, o desertores, ¿no? El ejército español quedó prácticamente aniquilado, y el comandante de ese ejército, que era el maestre de campo, que era en ese momento Luis de Haro, estuvo a punto de caer prisionero. Tuvo que huir, en palabras textuales de la crónica de la época, a uña de caballo a Badajoz estuvo a punto de caer prisionero, ¿no? Entonces, bueno, fue un absoluto desastre. Los prisioneros, los 5.000 prisioneros aproximadamente, se les liberó más adelante a cambio de rescate y de intercambio de prisioneros. La Corte de Madrid convenció a Lisboa de que era mejor para ellos pues intercambiar a los prisioneros y liberarlos antes que quedárselos, que supondría un coste. Y bueno, Portugal aceptó ese argumento y al final esos prisioneros fueron liberados a cambio de rescates. Pero bueno, fue un absoluto desastre. Fue un absoluto desastre para España. Aparte hay que tener en cuenta el año 1659, coincidió con el año de la firma de la Paz de los Pirineos y el fin de la Guerra Franco-Española. Entonces esta derrota, sumada a la anterior derrota en las dunas de Dunkerque contra Francia e Inglaterra, sumada a estas pequeñas cesiones de territorio en la Paz de los Pirineos, que España ya dejaba de ser la primera potencia europea, estos hechos entre 1658, 1657 y 1659, esta serie de derrotas europeas, incluido la de este vídeo, pues marcaron ya el final, ¿no? El final de ese estatus de primera potencia de España en Europa, que se debilitaría bastante y perdería bastante prestigio internacional. También elevaría mucho la moral de los portugueses. ¿Por qué el ejército hispánico actuó de forma tan mala, ¿no? Los tercios aquí se derrumbaron de forma tan contundente. Bueno, pues como ya dije, eran milicias, eran gente reclutada a toda prisa, gente que iba de mala gana, con la moral muy baja, que tenía, pues eso, tenía voluntad de obtener botín fácil, pero no de realmente enfrentarse a los portugueses. En cambio, los portugueses tenían la moral muy alta, ¿no? Ellos luchaban por lo que ellos consideraban que era su independencia y su libertad. Entonces tenían la moral muchísimo más alta. La guerra de la restauración portuguesa continuaría, aunque después de esta derrota España pidió una tregua a Lisboa, que fue aceptada, pero luego continuaría la guerra. Vendrían más tropas, en principio mejores, vendrían tercios más veteranos a librar esta guerra y continuaría la guerra, pero sin muchas alegrías para España. Se sucederían una serie de derrotas bastante contundentes, ¿no? Y bueno, fue una guerra en la que España, digamos que hizo el ridículo, pero bueno, los tiempos habían cambiado. Pero bueno, el vídeo de hoy termina aquí. Darle like si os ha gustado, suscribiros para más contenido y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.